Hola, les saludo en el amor del Señor y es grato estar de nuevo una vez más con mi compañero, entregando una palabra de reflexión también a sus vidas y agradeciéndole toda la gloria, la honra y la majestad y que porque su misericordia también se renovada día a día para nuestras vidas. Saludamos a nuestros queridos amigos que nos ven a través de este medio de comunicación. Es para nosotros, ¿cierto? Es un placer de poder anunciar las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos una reflexión que entregarle a usted, una historia maravillosa que está dentro de las Sagradas Escrituras. Pero antes de empezar de lleno a esta reflexión de su palabra, yo quiero saludar a mis compañeras de trabajo, a mi familia, a la familia de mi esposo, a todos también saludarlos en el amor del Señor. Así como Jessica tiene la oportunidad de saludar a todas sus queridas amigas, ¿cierto? Que las bendiga, que las cuide, que las guarde, así también yo también tengo amigos, ¿cierto? Aquí no vamos a pelear, ¿cierto? Desde... Es que ya se perdóname. No, pero somos uno, así que yo también Ajá. tomo parte. Desde Arica, ¿cierto? Hasta Valdivia y prontamente ya, si Dios nos permite, vamos a estar en Punta Arenas. Saludarlo a ellos con la paz que hay en Cristo Jesús, ¿cierto? Sé que son enormemente bendecidos de la parte del Señor. También un saludo muy especial a la iglesia Quebrada Blanca, Sí, yo también les saludo en el amor del Señor. que estamos a 4.500 metros de altura, combatiendo, ¿cierto? Contra la naturaleza, ¿cierto? Es un poco complicado trabajar a esas enormes alturas, pero la gloria sea para el Señor, porque ahí hay un lugar, la iglesia faenera, ¿cierto? De Quebrada Blanca 2, donde tengo unos hermanos muy lindos en el Señor, ¿cierto? Que estamos anunciando la gloriosa palabra del Señor. Tuvimos un evento evangelístico, Jessica, de proporciones, donde tuvimos la visita de gerentes, ¿cierto? Superintendentes, supervisores, capataces y trabajadores, y para la gloria de Dios, 20 de ellos de la visita que entregamos, ¿cierto? Para que fueran ese día al local, fueron 70 y 20 de ellos se entregaron al Señor Jesús. Aleluya. Eso es la gloria, son para Dios, y muchos de ellos ya se están congregándose como nuevos convertidos, ¿cierto? Al Señor. Bien, nosotros como expositores, ¿cierto? No gran envergadura, pero para allá vamos. Hay que crecer en el Señor, porque Dios nos capacita, Dios nos instruye, Dios nos dará la sabiduría suficiente para exponer lo de Él, ¿cierto? Porque lo de Él prevalece, lo nuestro perece. Gloria sean dadas al Dios vivo. Así es. Bueno, y su palabra también se va a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17, y todos conocemos la historia de David cuando mata a Goliat. Hay que estar en su casita, acérquese, pídele a su esposo, a sus hijos, que se congregan, y los que no, también, para escuchar esta maravillosa palabra de este Dios Todopoderoso. Dice en el capítulo 17, versículo 45-46, y dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué glorioso su palabra. Sea dada al Señor. Así es. Un texto, podríamos llamarlo, Jessica, un texto como de seguridad,
¿cierto? De confianza, de fidelidad. Entonces, como les decía, más que ser expositores tal como esos grandes siervos de Dios, ¿cierto? Una predica, no, nosotros queremos contarles la historia, tipo una conversación que vamos a tener con Jessica, ¿cierto? Y extrayendo algunas lecciones de las Sagradas Escrituras, también compartiendo con ustedes. Ya llegará el momento en que esto saldrá en vivo, ¿cierto? Y podamos recibir algunas opiniones de parte suya. Pero esperamos y lo hacemos de todo corazón para que lo que se diga hoy sea de su agrado. Así es que en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros le pedimos a Él. Vamos, Jessica, a orar al Señor por que esta palabra haga cabida en su corazón. ¿Le parece? Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, oramos, Señor, por esta palabra leída, por esta palabra, Señor, que trae una revelación, que trae conforto a nuestras vidas. Esperamos, Señor, que tu palabra, a través de nosotros leída, Señor, sea, Señor, llegando a aquel lugar, a aquella familia, a aquellos que necesitan, Señor, oír tu dulce voz, Padre querido. Donde hubiere enfermedad, Señor, que su palabra llegue y provoque sanidad. Padre querido, donde se ha levantado la adversidad a esa familia, usted vaya y sea su escudo, Señor. Padre querido, donde exista cualquier, Señor, dificultad, Señor, cualquier causa imposible, Padre querido, vaya usted y, Señor, tráigale respuesta, Dios querido. Aquellos que están esperando respuesta suya, Señor, que llegue usted y haga lo que tenga que hacer. Padre querido, donde llegue esta semilla, sea multiplicada a 60, a 100, al 120% y, por qué no decirlo, al 1000%, Dios querido, para que crezca y se desarrolle, Señor, aquellos que están esperando, esperanza suya, escudo suyo sea para ellos, Señor. Se lo pido, Padre querido, todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así es que, volviendo a esta porción de las Sagradas Escrituras que acaba de leer mi preciosa mujer. Sí. Muy agradecido de la parte del Señor por esta bella y hermosa mujer que Dios me regala. Así es que, como le decía, como ya leyó esta palabra maravillosa, ¿cierto? De el rey David. Pero antes de partir con esta historia linda, maravillosa, ¿cierto? Que están aquí plasmadas en este libro santo, ¿cierto? Para nosotros, para usted, para que nosotros nos llenemos de esperanza y usted también se llene de esperanza. Para nosotros que nos trae respuesta, para usted también que le llegue su respuesta, ¿cierto? Y si en esta conversación trae luz y verdad, para nosotros, también para usted, querido, querida, ¿cierto? Así es que antes de partir con esta hermosa y bella historia, ¿cierto? Vamos a ver cuál fue el proceso para que David fuera rey y cómo Dios lo había apartado. Pero para esto tenemos que volver unos capítulos atrás, unos versículos atrás, ¿cierto? Y partir con esta historia bella y maravillosa que Dios nos tiene preparado para nosotros. Sí, sabemos que en aquel tiempo el pueblo de Israel pedía un rey. Sabemos que pedía un rey y Dios le dio, conforme a la petición del pueblo de Israel, le dio un rey. Dice que la Escritura le habla a Jehová Dios, a Samuel, y le anuncia de que le va a mostrar el rey, se lo va a traer para que lo unja como rey. Así que Dios preparó todo. Dice que la Escritura dice que se le perdieron sus
asnos, dice. Y ahí donde llegaron y le anunciaron que había un profeta y fueron donde él y ahí se juntaron y ahí Dios le habló para que ungiera al rey Saúl. Saúl. Que no es un contraste, es una tensión, Jessica, que raro que se le haya perdido Susana a este señor que sale y queda plasmado en la Sagrada Escritura. Dios ¿cierto? tenía todo el control, ¿no? Porque resulta que nada sucede por casualidad, siempre hay un motivo y una razón y todo estaba bajo el control de Dios. Todo tenía el control porque cuando le habló al profeta, le dije, ¿cómo iba a reconocer al rey? Entonces dijo, yo te lo enviaré. Se lo trajo y ahí le dijo que él iba a ser el rey para gobernar el pueblo de Israel, porque eso es lo que el pueblo de Israel quería. Claro, y eso claro que sí. mi Dios le concedió al pueblo de Israel. A mí me llama la atención, Jessica, ya que el Dios de nosotros, el Dios de usted, el Dios suyo, amor mío, es ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Sí. O sea, Él es omnisciente, Omnipresente. omnipotente, presente y omnipotente, ¿cierto? O sea, Él sabe el antes, el durante y el después. Así es. ¿Por qué les digo eso? Porque esta es una historia muy leída. Sí. Todos nosotros acá en la comuna de Lota sabemos de qué se trata el rey David, que luchó contra gigantes, Sí. no con uno solo, con 5, ¿ya? Pero el más connotado, ¿cierto? Sí. Era el de Goliat, De y Goliat. justamente en lo que estamos tocando ahora es la Sagrada Escritura. Pero a mí me llama la atención, Jessica, me llama, ¿Qué Dios lo eligió a él? ¿por qué Dios Él. hizo que sus mulitas se le perdieran a Saúl, ¿cierto? Y que se encontrara con un profeta en aquel lugar, ¿cierto? Que era Samuel, y justo llegó Justo en el Saúl, mismo lugar. ¿cierto? Saúl, ¿cierto? A lo que voy yo es que quiero entender si Dios sabía cómo se iba a portar Saúl, si Dios sabía cómo iba a ser su futuro. ¿Por qué? Apartemos todo eso en el instante, ahí, en el instante cuando se le acercaron sus mulitas y todo eso, y se encuentra con el profeta Samuel. ¿Por qué Dios le dijo a Samuel en ese instante, Que él iba a ser el rey. ese es? Porque creo que Dios lo miró con una nobleza también en su corazón. Igual me llama la atención porque si algo tuvo Algo que haber agradarle tenido a Dios ciertos, claro, a Saúl. claro que sí, a eso voy yo. No sé si usted me entiende, querido, ¿cierto? No sé, ¿qué tendría Dios en su cabecita, ¿cierto? Para decir que Él Saúl era el rey. era el rey. ¿Será que después que nosotros ya sabemos la historia, era para enseñar algo? ¿Era para darnos a nosotros a entender qué es lo que pasa, ¿cierto? Pero yo en ese instante, en ese preciso momento, cuando sus ojos de Saúl miran los ojos del profeta, porque el escuchar a la profeta era la voz de Dios, era directo, porque había una comunión entre el profeta Todo y Dios, pasaba por el profeta. ¿cierto? Porque nada se hace si no Si no lo es sabe, revelado. si no es revelado por los profetas. Así es. Entonces, yo digo que en ese instante, de ahí hacia atrás, hubo un proceso de ese rey, ¿cierto? Que hubo una cierta intimidad, cuando tuvo que haber habido algo muy noble, muy afable, porque él se caracterizaba con respecto a los demás del pueblo. Era alto también. Sí, también ¿cierto? de hermoso parecer Sí. también. Entonces tenía cualidades, como un ¿cierto? rey. Características especiales, ¿cierto? Sobre el resto del pueblo de Israel, Cierto. ¿cierto? Y eso a mí me llama la atención. Que extraño que Dios, ¿cierto? En ese instante escogiera a Saúl, ¿cierto? Y yo digo que fue bien puesto, fue bien. Pero el tema es que Dios no lo cambió a Saúl,
Saúl asimismo perdió la intimidad, la comunión con Dios. Eso es lo que yo creo. Pero era noble. Tenía características de... Sí, pues porque si lo eligió Dios, Jehová a Saúl, dice que él estaba con él en todo lo que él emprendía, en las guerras. Es verdad, estaba con él. Tienes razón. Pero hubo una ordenanza que el Señor le dijo a Samuel y que le profetizó a Saúl, le dijo, vas a ir ante el rey Agar a la ciudad y matarás a todo. Resulta que él fue, pero se mató, pero se trajo al rey, que más servía vivo que muerto. Se lo trajo. Y no solamente al rey, ¿eh? Hay varias cosas. Su ganado. Sí, que lo que Jehová le había dicho que todo lo destruyera. Y él, ahí fue la desobediencia de él. Ya no obedeció la voz de Dios. No la obedeció porque Samuel después, dice el profeta que fue a hablar con Saúl y le dijo, ¿por qué has desobedecido la voz de Dios cuando Jehová Dios le había dicho que matara a todos? Y él había traído, y cuando le trajeron él mismo, Samuel, mató. Ya desde hoy, ya ahí empezaba la desobediencia y a Dios no le agradó porque no escuchó su voz de él, sino que escuchó lo que él creía que tenía un derecho propio por haber guerreado, no sé. Pues. Qué lindo. Mire, estando aquí nosotros con Jessica, aquí en vivo, yo tengo mi lapicera, yo ya lo voy escribiendo lo que Jessica está diciendo. O sea que en el número 1, tú me estás diciendo que vamos a hacer un paralelo, ¿cierto?, entre David y Saúl. O sea, aquí ya comienza la desobediencia. La desobediencia. Su ego también, porque ahí influyó bastante el ego. O sea, si fue a la guerra, yo me creo con un derecho, yo me traigo y decido traerme todo aquello porque yo soy el rey. Ego, muy bien. Creo que así fue, pienso, yo solo parafraseo, pienso que así fue y se tomó él el atributo como persona, como rey, y se olvidó de lo más grande que es el que nos ciñe a nosotros, que es nuestro Dios. O sea, y del profeta que le habló a él estimó, ¿cierto?, por ser rey, ya como diciendo, ya no necesito a Dios vivo, ya... Claro, ahora yo voy. A eso se le llama ego, ¿cierto? Entonces, es triste, y tú me estás enseñando, ¿cierto?, a través de la palabra, que son señales y síntomas de que viene algo peor. ¿Sí o no? Ya, porque si ya no obedeció la voz de Dios y ya estaba él como persona humana haciendo sus cosas, creo que Dios se iba desapareciendo. Porque él nunca quiso desaparecerse, sino que se iba desapareciendo. Su espíritu se iba retirando de él por simplemente en la desobediencia. Entró la grosura de su corazón, entró su forma, entró todo lo que al hombre muchas veces entra, cuando uno entra en el primer amor con todas las ganas, voy a hablar eso aparte, con todo el amor del mundo, y a medida que van pasando los años, después ya no somos iguales. Después tenemos más pero, porque no queremos hacer, después nos conformamos, ya nos creemos muchas veces, o porque predicamos la palabra, después ya no soy yo. O sea, dejamos que se apague lo glorioso de Dios y dejamos actuar nuestra naturaleza humana. Es terrible porque... Y pasa en realidad en estos tiempos, como también lo pasó aquí este claro, hombre que nos enseña. Con lo que tú nos estás enseñando en este momento, Jessica, yo me imagino que cuando él fue impuesto, ¿cierto?, como rey, ¿cierto?, aprobado por Dios, automáticamente entró el Espíritu Santo sobre él. Pero a medida que iba pasando y comienzan a dar pasos de desobediencia, claro, a dar pasos de ego, ¿cierto?, el Espíritu de Dios lo iba alejándose de él.
hasta llegar al momento de desaparecer completamente, porque también dice que había un espíritu que lo atormentaba. Esa es otra cosa, muy Lo bien Jessica, atormentaba gracias por bastante. enseñarme. Gracias por Lo enseñarme. atormentaba bastante ese espíritu porque ya estaba desaparecido el espíritu de Dios. Y para no entrar con David, pero en ese instante cuando venía ese espíritu que lo atormentaba, entonces esperaba que viniera un jovencito a tocarle su arpita, ¿cierto? Para que controlara ese espíritu que no era el espíritu de Dios. Mire lo que va pasando cuando uno se aleja, ¿cierto?, del Dios vivo. Así es. Todas estas señales son síntomas de que viene una caída de la persona, ¿cierto?, de este rey Saúl. Y después, ¿cierto?, yo creo que cuando ya Dios le había dicho, ¿cierto?, por medio del profeta Samuel, el Espíritu de Dios ya no está contigo, Sí. y Dios irá a colocar A a otro. rey. ¿Qué pasa ahí? Entra el celo. Lo primero que aflora el celo como a otro, si yo soy el rey, y ahí empezó su gran calvario realmente con su egoísmo, porque era el rey y él no quería soltar el cargo, por decirlo así. No sé si cargo. Sí, eso es. No quería soltar, él quería siguiendo ser rey, y ya sabiendo de su desobediencia, sabiendo lo que Dios había hablado, y aún seguía a su manera, a su forma humana, hasta que Dios ya tenía que hacer lo que tenía que hacer y aparecer aquel joven. Dice que el corazón de él tenía David, que era un joven de 15 años, en la escritura nos narra. Y entonces, cuando ya tú sabes que Dios no está contigo, tú sabes que el Espíritu de Dios no está ¿cierto?, con esta persona, al seguir los pasos de la desobediencia, al seguir los pasos del ego, a tener ya un espíritu que lo atormente, a asumir ya celos, porque ya sabía que su trono ya era de otro Señor, ¿cierto? Comenzó la envidia. Y la envidia es terrible, Daña porque bastante. daña, ¿cierto?, a las personas. Lo único que quiere intentar de matarla o de verla Destruir. destruida. Y no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta. Resulta que eso los cierra totalmente en todos los sentidos y no se dan cuenta del daño que se provocaba. Ese espíritu, ¿cierto?, provoca toda esa ceguera en las personas. Entonces cuando estamos en el lado de Saúl, lo más probable es que tengamos todas esas características. Pero ahora queremos hablar del rey David. Y así llegó el rey David, ¿cierto? Y vamos también a contar la historia de este niño maravilloso. Ahí ¿cierto? Jehová lo envía a Samuel, al profeta Samuel también lo envía a la casa de Isaí. del papá, y va a buscar al rey. De lo que el Señor le había enviado A ungir. a ungir a este rey. Sí. Y ahí llega a ese hogar y ve a sus 7 hijos, dice. Yo creo que... A los 7 hijos de Isaí. Sí. Samuel ve a los 7 hijos de Isaí. Y me imagino que sus hijos que estaban ahí eran corpulentos, grandes, porque yo creo que tampoco Dios todavía le había revelado a él cuáles eran realmente, porque dice la escritura de que él se estaba ahí sentado y le dijo y le mostró a sus hijos el papá, a cada uno. Uno Entonces, por uno. él creo que le diría, yo se lo parafraseo, le diría, ese es, porque es grande, corpulente, bonito, no sé, y todas las cualidades que tiene para ser un rey. Pero dentro de él le decía el Espíritu de Dios, le decía, no, no lo es. Después llamó al segundo, también ese será, también tenía las cualidades como para un rey, tampoco lo era. Y así en el tercero, en el cuarto y en el quinto, y así sucesivamente, hasta llegar al séptimo. Y ahí también le preguntó, estos son todos tus hijos, dice que le preguntó al papá de Isaí. Y ahí papá de David a Isaí. Sí, y ahí donde le pregunta y él le dice, no, hay uno.
y le dice, no, él está con su ovejita pastoreando y todo. Le dice, mándalo a llamar porque si mientras que él no esté aquí, no vamos a cenar. Y ahí parten a buscar a David, y ahí llega David y se presenta delante del profeta, y ahí el Espíritu de Dios le dice, él es. Y era un niño 15 añitos. jovencito, que no... Hermoso parecer. Que tú lo miras y dirás, pero pues yo creo que los hermanos dirían eso, pues yo me merezco ser rey. Y el papá me imagino de estar contento porque que lo eligiera Jehová Dios a un rey, a uno de sus hijos, pues yo saltaría de un pie. Sería feliz. Pero eso sucedió con este joven David. Ya, a mí, Jessica, mientras tú hablas, ¿cuál podría Dios darnos esa facilidad, ¿cierto? De ir y ver la impresión de su padre, la impresión de sus hermanos? Mire, querido, están los 7 hermanos, veamos este cuadro escénico, ¿cierto? Están los 7 hermanos, está su padre, y él abre ¿cuánto se llama? Telón, ¿cierto? Porque no había puerta, obviamente. No. Carpa o puerta, no sé ya. Abre la puerta, papá, ya estoy aquí. Y todos los hermanos miran así. ¿Cómo? No, Sí. No puede ser. Yo tengo las cualidades. Yo me preparé. Papá, yo me preparé. ¿Por qué Dios, si yo también hacía holocausto para él y todo eso? ¿Por qué Dios? Estamos parafraseando, ¿cierto? Sí. La nueva tecnología, ¿cierto? De expresión verbal. Así pero es un cuadro escénico que si estuviera ahí, me sorprendería. Y su papá, obviamente, que yo siento que no era una descalificación, porque me voy a poner en el caso mío, ¿cierto? Y en el de todos los latinos, porque antes los papás sí teníamos hijos, ¿cierto? Bastante hijos, y al menor nosotros lo mandábamos a comprar. Sí, más pequeño tocaba la mejor parte. Mi papá me decía, hijo, vaya a comprar a la esquina ahí de las Carrasco para que me traiga 1 kilo de arroz. Y yo le decía, Johnny, y el Johnny mandaba a la Erika, y así, la menor, allá tenía que ir. Era como una cosa muy linda, muy tradicional, ¿cierto? Porque antes nos enseñaban los padres que teníamos que sujetarnos a los hermanos mayores. Por lo tanto, yo me imagino que David le habrán dicho, el papá le habrá dicho, no sé, pues al mayor Azar, ya anda a cuidar la oveja. No, pero papá, yo voy a cazar para comer aquí. No, manda a David. ¡David! ¿Sí, papá? A cuidar la oveja. Ya, pues papá, porque él era obediente. Sí. Y aquí vamos a entrar. Porque dice la escritura también que tenía el corazón de Dios. Una particularidad más que él tenía ahí. Y en ese trayecto, cuando él contaba su historia de que él mataba oso y mataba león, nadie le creía de los hermanos. Me imagino que se burlaría. Obvio, creo yo que se burlarían de ellos. ¿Por qué Y no él lo contaba con tanta... Obvio, porque estaba viviendo eso. Con tanta naturalidad. Que era verdad lo que y no estaba traía haciendo. ningún rasguño. No, nada. Porque dice la escritura que el Espíritu de Jehová estaba sobre él para matar a ese. Yo creo que a mí me intimidaría un oso o un león. Yo creo que arranco, pero él ahí estaba porque el Espíritu de Dios estaba sobre él para matar. Y también cuidar las ovejitas, porque dice que las sacaba de ahí del hocico de él y cuidaba. Y también me llama la atención que dice en la escritura también dejarás las 99 y irás por aquella que está la peniquebrada, la dañada, la cargarás y la volverás al redil. Claro, la particularidad de un pastor. Porque imagínate, Isaí le diría a David, hijo, vaya y cuídeme las ovejitas con su vida. Y la cuidaba.
andaba con Porque su vida. tener ovejitas, ¿cierto? En aquellos tiempos era una fuente, primero laboral, ¿cierto? Cierto. Para el sustento de su familia, porque con ellos podían vender y comprar cosas para Cierto. su hogar. Por lo tanto, el perder una oveja, esto era un sinónimo de perder sustento en su familia, Jessica. Sí. Porque ellos tenían su sustento, que eran las ovejas en aquel tiempo. De ellos vivían de las ovejas, por eso que las cuidaban y las protegían. Claro. Y David protegía. Y más como el Espíritu de Dios estaba sobre David, él también hacía alabanza. Recuerda que tenía un arpa Claro, y adoraba. claro. Adoraba a Dios porque el Espíritu de Dios, porque todos los salmos que están son inspirados por David, Sí. de todas sus vivencias que él tenía. ¿Cierto? Mira, haciendo ya memoria, ¿cierto? Para ir concluyendo con este tema, ¿cierto? A mí lo que me llamaba la atención y de lo que decíamos de David, un jovencito de 15 años, Jessica, ¿cierto? La fuerza de esos animales. Yo, si tú me dices, si viniera un león, yo te echo a ti por delante. Bueno, si el Espíritu de que va a estar sobre mí, yo le doy nomás. Porque voy a confiar en este Rey de Reyes, porque va a estar conmigo. Voy a vencer Algo yo aprendí, soldado Que arranque se me va a pasa guerra. No, yo no. No, cuando está el Señor sobre nuestra vida, no debemos de arrancar el ser. ¿Cómo Dios lo llenaba? Yo te decía, ¿cierto, Jessica? Ese fue el Pentecostés que tuvo el rey David, lleno del poder de Dios sobre ese joven. Sí. Iba y abría la boca de los animales, Sí, y lo arrebataba. sacaba su ovejita, ¿cierto? Que era sustento para su familia, y después mataba al león, un niño de 15 años, y llegaba sin rasguño a la casa. Algo sobrenatural Sí. ocurría en la escuela de Dios, ¿cierto? Sí. Que Dios tenía a David capacitándolo. Algo sucedía ahí que no específicamente la Sagrada Escritura no lo dice, pero nosotros hicimos deducción de que eso ocurría. Y él cuando comentaba no le creían tampoco, porque como tú 15 años va a venir un león y un oso. Pero es que no llegaba sin marca. Mira, si tú vienes y me cuentas, Fernández, Tampoco me creían. maté un cocodrilo con mis manos, y yo te miro y no vení sucia, no vení con rasguño, con signos de lucha o de Claro. batalla, yo tampoco diría, Me creería. no, ¿en serio? ¿En serio? Que yo no, ¿y usted le creería? Dígame, sí, dígame la verdad. ¿Usted le creería? No, pues. Pero sin embargo sucedió. Sucedió eso en la escritura. Sucedió. Bastante. Y mire, Sucedió. lo más también. ¿Cómo se Vale. puede comprobar, viejita, que sucedió? ¿Cómo puede refutar que eso sucedió? Cuando llegó la hora. Cuando derrotó a David, disculpe, a Goliat. Ahí Ahí se comprobó to- realmente todo que ese lo que, jovencito. todo lo que, ¿cierto? Todo lo que nosotros, Jessica mató un cocodrilo, y de repente viene un enorme oso, ¿cierto? Y Jessica va y lo mata. Fue verdad que mató un cocodrilo. Entonces cuando David se enfrentó a este gigante, Sí. ¿cierto? Ahí fue la respuesta de todos los que éramos, ¿cierto? Porque voy a ponerme en el lugar de los hermanos de David, incrédulos. Sí, porque él fue ahí porque el papá lo llamó y le dijo que le fuera a dejar los alimentos a sus hermanos y que le trajera la novedad. Y él escuchó, dice que había un grande filisteo ahí desafiando a los escuadrones del Dios viviente, y estaban en un lado y en el otro esperando y desafiando, dicen, por 40 días, la mañana y en la tarde estaban desafiándolo y nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque se confiaron en sus propias fuerzas. El rey Saúl ya, como ya Dios había apartado de él, ya no miró hacia el cielo, sino que él miró a su entorno, y el pueblo de Israel también se olvidó con tanta facilidad
del poderoso Dios que hizo proezas con ellos. Claro. Ahí estuvo él en guerra, en todo Claro lo que que sí. se olvidaron constantemente, pero David escuchó y preguntó, y dice que el hermano también se molestó: ¿a qué vienes tú? Y él dice: ¿qué tienes tú conmigo? Y volvió a consultar, y ahí después dice que fue donde el rey Saúl, y ahí yo creo que todo, yo lo voy a parafrasear, se rieron a un niño: no, yo voy a ir y le voy a explicar para ir a pelear con ese filisteo incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente, imagínate. Entonces va y el rey Saúl le dice, lo miró cuando le explicó la situación del oso y del león. Yo creo que tampoco lo tomó muy en cuenta, eso es un parafraseo. Y entonces va y le pasa su armadura a un joven de 15 años, me imagino él grande, corpulento, con un cuerpo más fornido, y él dice que se puso la armadura y intentó de caminar con ella, y resulta que era muy grande para él esa armadura, así que se la sacó. Y dice: yo voy a ir con sus armas de él, que él sabía que, como había hecho anteriormente, cómo derrotó al león y al oso, con esas armas fue, pero con la arma más importante, que era del Señor maravilloso. Así que tomó su morralcito, y yo creo que su callado, y porque el filisteo le dice: vienes a mí como un perro, diciéndole así, porque le dice palos y piedras, como un perro lo están tratando. O sea, se sintió él amedrentado, que un niño, no es amedrentado o asustado, no sé, tampoco, burlado, ofendido. eso, ofendido, porque el soldado pelea con soldado. Claro, y él era un hombre gigante, yo creo de 3 metros, con su armadura, su lanza y con todo lo que tiene, porque dice que era un paladín de guerra. O sea, de guerra, les digo yo, que peleaba, se enfrentaba y no le tenía miedo a nada, hasta que apareció David en su vida, y él dijo: yo te voy a derribar, porque él estaba confiado y sabía a quién tenía dentro, que era el Espíritu de Jehová sobre él, porque Dios lo había capacitado, esa capacitación, que sabía Dios lo que iba a suceder, y usó al varón, y él dijo: yo voy a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos lo derribó. No fue la piedra, esa piedrita, fue el Espíritu del Espíritu de Jehová que se incrustació sobre él, y instantáneamente cayó, y dice que cortó su cabeza y lo exhibió. Y dice que todos arrancaron y hubo la masacre que tenía que hacer Dios. Y mira, para que diga la parte final que dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es como me llama la atención también eso. Y toda la tierra sabrá, si todos sabían que existía Jehová de los ejércitos. Pero ¿por qué David le recordó al pueblo de Israel y a Saúl? Porque se habían olvidado de este Señor maravilloso, porque miraron solamente la estatura, el porte. Ninguno confió y miró hacia el cielo, que había un Señor todopoderoso, un Dios que estuvo con ellos, que hacía milagros, que los sacó de diferentes partes, porque confiaron en las fuerzas humanas. Y cuando el hombre confía en las fuerzas humanas y ve a su manera, vamos directo al fracaso. Porque nosotros, ¿en quién debemos desconfiar? En este Dios poderoso. Y David tenía claro y sabía en quién confiar, porque el Espíritu estaba sobre él. Y hoy te dice a tu vida que el Espíritu está sobre tu vida cuando tú confías, cuando tú dejas y derribas esos grandes gigantes, porque hay montones de gigantes en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en tu entorno, en donde tú estás. Ahí suceden cosas que van adversas, se levantan grandes tempestades, pero confía en este Dios maravilloso, que Dios es grande en misericordia. Mira, Dios cuando quiere hacer un milagro no necesita cosas grandes, con algo pequeño Él hace cosas grandes. Ese es el Señor que yo te quiero mostrar, un Dios poderoso, un Dios. Mira, a Moisés cuando le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Él le dijo: una vara. No fue la vara, fue el poder de Dios. Cuando le dijo a Sansón: ¿qué tienes en la mano? Una quijada. No fue la quijada, fue el poder de Dios que derribó
a miles que cuando peleó los derribó. Y cuando le dijo a aquel niño en el Nuevo Testamento, le dice, ¿qué tienes en tus manos? 5 panes y 2 peces, y alimentó a 5.000. Era el poder de Dios que fluía, y ese poder el que hoy se quiere mostrar en tu vida, para que saque los velos de tus ojos, para que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida y confíes. Confía plenamente en este Señor ahí en tu vida, en tu matrimonio. Confía a mis hijos, sí, confía. Hoy te digo, ¿qué tienes en tus manos? Tienes la espada, tienes la palabra de Dios para guerrear como un soldado de Jesucristo. Pararte como mujer de Dios y derribar todo lo que hasta ahora no has logrado logrado tener. Confía, Él hará en tu matrimonio, en tus hijos, en todos los ámbitos. Cuando nosotros ponémonos en el centro de nuestro Señor, Él hace cosas grandes. Confiemos en derrota, confiemos en este Dios poderoso que Él lo hace. Cuando tú te dispones en las manos de Dios, Él hace. Confía y Él hará en cada uno de sus vidas. Dios es poderoso, es grande. Oye, lo mostró en diferentes partes de las Escrituras. Él está ahí, siempre está, nunca jamás nos ha desechado y nunca nos desechará hasta el día que cerremos nuestros ojos. Él estará con nosotros, Él estará a diestra y a siniestra y no nos dejará. Él siempre está ahí para recordarte, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu sustentador, no temas, yo soy tu ayudador, confía, entrega y yo haré el resto. Cuando confiamos en la fuerza humana, nos debilitamos, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, Él hace en tu vida y tú ves que no es con fuerza, no es con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu, es en nuestro Señor. También nos habla en la Escritura, dice, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. También nos habla en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese espíritu es el que tú tienes que tomar, pararte como una mujer de Dios, como un hombre de Dios, como un joven, como una señorita de Dios, y dar la cara y creer en este Dios poderoso, porque de Él emane la fuerza, de Él emane todo, nada de nosotros, solo de Él fluye lo que tiene que fluir cuando nosotros estamos convencidos que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Mi estimadas personas que nos escuchan ahí, déjate administrar, que entre a tu corazón y tú verás lo que harás. Cuando uno lo deja de entrar, Él hace en tu vida y todo cae por tierra, todo Él va ordenando, todo, y cae por tierra, tinieblas retroceden, espíritus de enfermedad salen, los hijos se vuelven, porque Él tiene su proceso, Él te capacita y Él hará en tu vida, mi estimada persona. Siga, pues, hija, predicando. Le voy a dar el lado porque es compartido. Qué glorioso, ¿cierto? Yo guardo silencio porque sé cuando Dios está hablando. Sé cuando el Espíritu de Dios se dirige a alguien. Yo sé que Dios le estaba hablando por medio de la boca de mi esposa. Porque el Espíritu Santo, cuando Él quiere hacer algo, irrumpe, va, ministra, toca, sana, redarguye, y sabe que a usted Dios le estaba hablando, querido. Sabe el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Ella hace germinar su semilla al 100, al 10, al 20, al 30, al 1000%. Ella produce fruto. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, sino con su Santo Espíritu. Quiero compartir con ustedes una reflexión. El creyente que se olvida de sus experiencias pasadas con Cristo y que deja de confiar en el poder del Espíritu Santo, tarde o temprano será víctima de un Goliat. No permitas, querido, no permitas que tu experiencia con Cristo se fortalezca en el Señor, para que el Espíritu de Dios sea tu ayuda, sea tu amparo, sea tu refugio,
sea tu cuidador. Permite que esta palabra que fue reflexionada, conversada, dialogada, como usted quiera, como prédica, no sé, sea alcanzando su vida. Así es. Permítele que ahora que estás en la escuela del Señor, cierto, tú tengas la intimidad con este Dios vivo, verdadero, santo y poderoso. Y usted con sus manos, portando la Biblia, las Sagradas Escrituras, la espada que tiene doble filo, será con la que corte, cierto, elimine toda operación de Satanás contra su vida. Usted, yo lo declaro desde aquí, con mi esposa querida, declaramos una vida vencedora, una vida victoriosa, una vida derribando gigantes. No permita que la humillación, que el maltrato de algunos seres humanos haga que usted caiga. Al contrario, crezca en el Señor, confíe en el Dios vivo, sea fortalecido en el Señor y sea lleno del poder de Dios para vencer todo obstáculo. Querido, le agradecemos la bella posibilidad de que nosotros lleguemos hasta su vida por medio de estos medios de comunicación. Que la paz del Señor sea con su dulce y santa vida. Gracias, querido. Paz Padre del Señor.